Señor, le bendiga una vez más en este día. Es precioso saber que el Señor su gracia y su misericordia nos permite estar de nuevo una vez más acá, dirigiéndonos hacia ustedes en un día más de resurrección, en un día más para adorar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una oportunidad más que Él nos da para dirigirnos hacia ustedes, hacia ese pequeño grupo que nos ve a través de este canal, que estamos agradecidos con el Señor, por supuesto, que siguen estas enseñanzas, ¿verdad? Y el propósito de este canal, como lo dije en otro mensaje, es de enseñar, amados hermanos, de que podamos ver un panorama más amplio de las Escrituras. Y en este día vamos a estar hablando de Apocalipsis 10. El segundo mensaje sobre Apocalipsis 10 sería este. El primero lo titulamos Apocalipsis 10, la séptima trompeta. Pero en este día vamos a estar hablando de Apocalipsis 10 y los 7 truenos y, por supuesto, los ángeles, los 7 ángeles. O Apocalipsis 10, los 7 truenos y el ángel, si usted quiere. O si usted lo quiere ver como Apocalipsis 10:4, la diferencia de Apocalipsis 10:4 y Apocalipsis 10 y versículo 7. Pero el tema de este día, en sí, el mensaje de este día se llamará Apocalipsis 10, los 7 truenos y el ángel, o los 7 ángeles, amados hermanos. Y que el Señor nos ayude para que podamos, ¿verdad?, explicar, ir paso a paso, y podamos captar la diferencia entre los 7 truenos y los 7 ángeles, o entre la voz de los 7 truenos, amados hermanos, que se nos da en Apocalipsis 10 y el versículo 4, y el ángel de Apocalipsis 10 y versículo 7. Que el Señor nos pueda ayudar. Sin más preámbulos, después de haber saludado en el nombre del Señor Jesucristo, queremos ir a las Escrituras para tomar la base, ¿verdad?, de este mensaje, o para abrir el mensaje, mejor dicho, porque la base será Apocalipsis. Pero para abrir este mensaje, leamos en las Escrituras. Acompáñenme a leer las Escrituras en el segundo libro del capítulo de Corintios, capítulo 5 y el versículo 6 al 8. El segundo libro de los Corintios, mejor dicho, corrigiendo lo que dije, capítulo 5, versículo 6 al 8. La Escritura dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque el versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Estamos ausentes porque estamos en este cuerpo hecho para estas 3 dimensiones. Pero tenemos una esperanza aquí. La Escritura nos dice en el versículo 7 que andamos por fe y no por vista. Ahora nos vamos a tornar a Hebreos 11 y el versículo 6, y vamos a ver que básicamente el Espíritu Santo a través de Pablo nos está enseñando exactamente lo mismo. A Hebreos capítulo 11, versículo 6. No sé si esa fue la escritura que cité. Pero la Escritura dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Capítulo 11 del libro de Hebreos, y el versículo es el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendiga su palabra. Entonces, como decíamos, para abrir el camino a este mensaje de Apocalipsis 10, estamos viendo que una cosa fundamental es que nos demos cuenta, amados hermanos, que andamos por fe y no por vista. Y la iglesia del Señor, la novia del Señor Jesucristo, sí o sí siempre ha caminado por fe y no por vista. ¿Por qué por fe? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que andemos por fe y no por vista. Porque a Dios nadie le vio jamás.
Dice la Escritura en San Juan 1:18, mas el unigénito que está en el seno del Padre, este le dio a conocer. Entonces no podemos andar por vista porque no podemos ver a Dios. Tenemos que andar por fe, creyendo que lo que existe y creyendo que su palabra sí o sí es la verdad. Si tratamos de caminar por vista, si pensamos que necesitamos ver milagros para creer, entonces tenemos que estar mal. Hay algo mal en nuestra experiencia con Dios. Pero aunque haya milagros o no haya milagros, nosotros tenemos que creer que Dios existe y que lo que dice esta palabra es la verdad tal y como está escrita. No podemos buscar interpretaciones humanas. Yo le traigo un pensamiento a usted que está en mi corazón, pero cuando yo le doy ese pensamiento a usted, o cuando usted le da un pensamiento de la palabra de Dios a un inconverso, a un hermano, o se sienta en la conversación, en un compañerismo con los hermanos o hermanas, con las hermanas, nuestro pensamiento tiene que estar basado en esta palabra de Dios. Si no tenemos base con la palabra de Dios, entonces simplemente es una idea que nos vino a nuestra cabeza. Y, por supuesto, la podemos expresar, pero tenemos que explicar que es un pensamiento nuestro, que no es algo que tenemos base en las Escrituras para poder afirmar, ¿verdad? Ahora, cuando nos paramos enfrente de un púlpito o enfrente de una congregación, entonces tenemos sí o sí que tener base en las Escrituras para poder hablar lo que vamos a hablar. Si no tenemos base en las Escrituras, estamos asumiendo que así puede ser, o asumiendo que va a ser de otra manera, y entonces podemos sí o sí estar en problemas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el autor y consumador de esta palabra que hemos leído. Que el Señor entonces nos ayude a poder ir captando las Escrituras, porque hemos tratado de pensar si continuaríamos, ¿verdad, amados hermanos, con el libro de Apocalipsis en este mensaje, en este canal? Y tuvimos todo este tiempo, ¿verdad?, meditando si qué hacíamos, y ¿verdad?, como en el último mensaje que usted vio en Apocalipsis 10, la séptima trompeta, pusimos que ahí el orden en que estaba escrito el Apocalipsis se estaba terminando, pero que le dice: levántate, te es necesario que profetices nuevamente a pueblos y naciones, que pongas todo lo que viste desde otro ángulo, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar con el libro de Apocalipsis, pero tenemos que tener sabido, ¿verdad?, que eso que vamos a continuar viendo ya lo vimos en los primeros 10 capítulos. La mayor parte, amados hermanos, de lo que se nos sigue diciendo en Apocalipsis 11, 12, 13 es básicamente un resumen, una síntesis, creo que es la palabra, amados hermanos, de lo que ya hablamos de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 10, de lo que ya vimos. Y ahora nomás nos están enfocando de otro ángulo, como los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Básicamente lo están llevando hacia la misma conclusión, a los mismos hechos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia el punto, amados hermanos, el punto de vista. Se me ha olvidado la palabra, verdad, que le quiero dar, el tema principal, perdón hermanos, la tengo en inglés, pero se me ha olvidado en español, al punto donde lo quieren llevar los 3 evangelios, perdone mi amado hermano y hermana que me ve, es al ministerio del Señor Jesucristo. A ese punto lo quieren encerrar los 3 evangelios. No importa que Pablo dice algo un poquito diferente o Mateo dice algo un poquito diferente, no es que están diciendo mentira, pero simplemente cada versículo de la Escritura es un diamante en el que usted y yo, el predicador o el maestro, el pastor, amados hermanos, lo tiene que labrar y labrar y labrar. Lo tiene que ir puliendo y puliendo y puliendo cada versículo de la Escritura hasta que le pueda sacar la esencia de lo que habló nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le digo, el tema fundamental
donde ellos lo quieren llevar es al ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el tema fundamental, principal, donde Jesús levantó a Juan, o nuestro Señor y Salvador Jesucristo levantó a Juan y le mostró, fue para mostrarle el futuro de Apocalipsis. El futuro, amados hermanos, de su pueblo, de su novia, y lo que iba a pasar. Ese fue el tema principal del Señor Jesucristo, mostrarle a Juan, que viera y lo pusiese en un libro, como empieza, amados hermanos, como dice Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Escribe lo que ves y envíalas en un libro a las 7 iglesias que están en Asia. Y ese libro ya lo hemos dicho infinidad de veces en otras ocasiones, por supuesto en sentido figurado infinidades, ¿verdad? Ya lo hemos puesto en otro mensaje, mejor dicho, ¿verdad? Y ese libro se llama Apocalipsis. Y se lo dio en un orden hasta cierto punto, como ya lo pusimos, y después vio, por supuesto, escena. Y está confirmado por la historia que Juan estuvo viendo escenas y escenas y escenas. No lo vio todo en un solo momento, sino que lo vio por periodos de tiempo, escena tras escenas, amados hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Entonces, volviendo a lo que estábamos, andamos por fe y no por vista, porque a Dios no le hemos visto. Aquí hemos visto es a Jesucristo, el cuerpo, pero Dios significa objeto de adoración, logo. Como que yo le diga a usted que usted ha visto sí o sí mi alma, no la ha podido ver. Como que yo le diga a usted que usted puede ver la electricidad, no la puede ver. Como que yo le diga a usted que usted puede ver el aire, no lo puede ver, ¿verdad? Esa es la misma manera en que es Dios. Nadie le ha visto, nadie le vio, dice San Juan 1:18, pero el unigénito Hijo, que está en el seno, el cuerpo que Él se mandó a hacer, llamado Jesús, le dio a conocer. Le mostró lo que Él es. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, no podemos andar entonces por vista. Porque si andamos por vista, entonces tenemos que tener algo mal en nuestra convicción. ¿Verdad? Como el ejemplo que les ponía. Si usted le viene una idea y asume que así es, y busca en las escrituras y no puede fundamentar su pensamiento, no puedo fundamentar mi pensamiento con las escrituras, tengo que estar 100% equivocado. No hay otra explicación, porque las escrituras, mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que el Señor entonces nos ayude, ¿verdad?, a entender su palabra, amados hermanos. Vea, como dicen muchos hermanos, y el hermano Branham, por supuesto, también lo dijo el profeta de Dios, y por primera vez que usted me vio, es importante. Jesús dijo, crea usted, no dijo entienda. Eso es tan correcto como así lo estoy diciendo, literalmente. Pero si no entendemos, se nos va a ser más difícil creer, amados hermanos. Cuando yo le digo que entienda, no le estoy diciendo que entienda con esta mente. Como que yo le explique a usted que 2 por 2 es 4. Usted tiene que figurar la escena, entender lo que estoy diciendo con su corazón y grabarse eso en su corazón. Entonces, cuando usted ha entendido, cuando usted, la palabra de Dios, la revelación de Dios le ha llegado a su corazón. Que el Señor nos ayude. Ahora vamos a entrar en Apocalipsis 10 y ahora sí, a tratar con la ayuda del Señor que veamos las diferencias, amados hermanos, ¿verdad? Por la confusión en que ahora vivimos. Más que todos nosotros, los que, amados hermanos, proclamamos, pregonamos el mensaje de la hora. Lo que llamamos el mensaje de la hora. Pero que el Señor nos ayude. Y la Escritura dice así. Vea, Apocalipsis 10. Y no quise continuar, sinceramente, y siento que fue la dirección de Dios. No quise continuar a Apocalipsis 11 sin antes tocar este tema. Como que algo me detuvo para que me parara nuevamente en Apocalipsis 10, el día en que, por supuesto, decidí que iba a continuar con Apocalipsis, amados hermanos, después de pensarlo, ¿verdad? Y algo me detuvo para que yo me detuviese en Apocalipsis 10 y tuviese que hacer otro mensaje, otra enseñanza de Apocalipsis 10. Quizás alguien lo esté necesitando, yo no lo sé. Pero la Escritura dice así en el capítulo 10 y el versículo 1.
Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y vea, vio descender. Aquí desciende un ángel y no es nadie más sino el ángel del Señor. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que desciende. Tenía en su mano un librito abierto. Vea qué preciosa esta escritura ahí. Y dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, este librito abierto, amados hermanos, ya lo explicamos en el mensaje pasado y lo vamos a repetir, o no sé si en Apocalipsis 5, el libro y el librito. Amado, este librito abierto es el libro que Juan vio en Apocalipsis 5, de los 7 sellos, cerrado con 7 sellos, y que no había nadie digno de desatar sus sellos. Ahora, el único digno era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Él desciende y ya lo trae abierto para dárselo a alguien. Ahora, vean qué tremendo, amados hermanos. Porque lo trae abierto para dárselo a alguien. Pero déjeme le digo, no es a Juan. Porque Juan ve bien que el librito viene abierto y no nos dice nada. ¿Verdad? Ya lo pusimos eso en el mensaje pasado, creo. El librito nuestro Señor Jesucristo lo trae abierto, pero Juan no escribe absolutamente nada de lo que ese librito contiene. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que habían encerrado en los 7 sellos. Amados hermanos, ahí viene el mensaje de las 7 edades y la explicación de los 7 sellos, que no sería para Juan. Que no sería para que estuviese esa explicación de los 7 edades de la iglesia, esa explicación de los 7 sellos de la iglesia y el Apocalipsis, hasta no le hemos traído, no estaría escrita esa explicación en la Biblia. Porque viene abierto, pero Juan no la escribe. ¿Por qué? Porque lo trae para otra, amados hermanos. No es Juan el encargado de darnos lo que el librito abierto contiene. No es Juan el encargado de darnos la explicación de Apocalipsis. Bendito sea su nombre. Juan nomás fue transportado, por decir de alguna manera, a otra dimensión, al día del Señor, para que viese y escribiese. Y por supuesto Juan va a escribe todo lo que ve, como se le dice, la escritura, porque no miente la escritura. Ahora, el versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Ahora, leemos el versículo 4 y me detengo un minuto. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vean qué tremendo. Apocalipsis 1, me voy a regresar un poquito para tratar de que veamos. Apocalipsis 1, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Siempre que Dios habla es con voz tronante, como trueno, amados hermanos. Como dice Éxodo 19, creo. Y Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz tronante. En el monte Sinaí humeaba, relampagueaba y tronaba. Y el pueblo tuvo miedo. Éxodo 20, por supuesto. Amados hermanos, y el día de la asamblea, amén, cuando ellos dijeron, no hable más Dios con nosotros, mejor metieron a Moisés en medio del pueblo y Dios. No hable más Dios con nosotros, ve tú que Dios te hable a ti y habla tú con nosotros para que no muramos. Y fue ley perpetua que Dios estableció de esa manera desde ese día. Profeta de en medio de vosotros, vuestros hermanos, como yo, dijo Moisés, Dios os levantará.
Éxodo 18:15, Deuteronomio 18:15 le estoy citando. A él oiréis, fue ley perpetua, amados hermanos, no solo para el Antiguo Testamento, de vuestros hermanos. La escritura también es para nosotros, no solo para aquellos. De hecho, en esos tiempos ellos, como vamos a ver en un ratito más, ni siquiera tenían una escritura ellos, un libro escrito. Ni siquiera pergaminos tenía Moisés para dirigirse. Amén, eran profecías perpetuas, eran profecías para el futuro, para las generaciones y generaciones que seguían. Ahora, ¿verdad? Les leí Apocalipsis 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efesios, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vea esta voz del cielo, esta voz que le habla a Juan, es la voz de Dios como de trompeta. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que, amados hermanos, durante todo el Apocalipsis, usted escucha que Juan nos está narrando, que Juan nos está escribiendo de esta voz que le habló del cielo. ¿O qué le habló? Amén. Y usted, si ha leído la escritura, ¿verdad? Muy detenidamente, pero si no va leyendo la escritura, amados hermanos, como que ha agarrado un diamante y lo quiere pulir, que por supuesto esa expresión más bien la he escuchado porque no conozco los diamantes, pero digamos que ha encontrado un pedazo de madera que sí la conozco y la quiere formar y quiere hacer algo de eso. Amados hermanos, si no agarra la escritura de esa manera, usted va a pasar totalmente de noche, va a pasar totalmente desapercibido, dándose cuenta de algo que le voy a decir acá. Que solo hay una voz en Apocalipsis que habla, y esa es la de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa voz que le estoy diciendo, que es la única que habló como tronante, que le está narrando las escenas a Juan, le confirma aquí y le dice, sella las cosas que los 7 truenos han hablado. En pocas palabras, el Dios de la gloria sabe que hubieron 7 voces más y que no quiso que se escribieran en el Apocalipsis. Él bajó como con voz de trueno, una voz como de trompeta, le habla a Juan, y luego vemos en Apocalipsis 10, versículo 1, que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, con un libro abierto. ¿Y qué es lo que viene ese librito? Viene exactamente la voz, el librito abierto trae lo que los 7 truenos han dicho, porque estaba sellada para Juan. Ahora, ¿quiénes son estos 7 truenos? Porque hablaron. No son 7 truenos de invierno, como lo que estamos acostumbrados a escuchar. La voz del cielo, el Alfa y la Omega, confirma que los 7 truenos hablaron. Y no podemos de ninguna otra manera querer tapar el sol con un dedo, amado hermano y hermana, que conoce este mensaje. Los 7 truenos hablaron y el Dios de la gloria así nos confirma y le dice a Juan, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Amén. Estos 7 truenos eran personas, eran mensajeros humanos. Ahora, y no las escribas. Y si usted pone atención, estas voces, los 7 truenos no hablaron en el cielo. No estaban estas voces de los 7 truenos. No eran en el cielo, eran en la tierra. Amados hermanos, porque el ángel desciende con un libro abierto. Y después de que el ángel desciende con un libro abierto y se para con un pie en el mar y el otro en la tierra, no en el cielo, amados hermanos, los 7 truenos hablan.
Ve cómo dice la escritura claramente. Y tenía en su mano envuelta en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Versículo 1 de Apocalipsis 10. Y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Como le da canónicamente, ordenadamente los versículos a la escritura. Desciende y se para entregar en esta tierra la información que trae el librito abierto. Como con voz de trompeta, como él siempre habla. ¿A quién se lo va a entregar? A 7 truenos. ¿Quiénes son 7 truenos? Hablaban. Son 7 personas, 7 mensajeros, 7 profetas de Dios. Amados hermanos, ¿para qué? Para que hablen, para que pregonen la palabra de Dios. Desde que Juan fue levantado hasta el último parpadear y el mensaje que nosotros estamos viviendo. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos ayude para que podamos entender. Ahora vea. Cuando el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, después de que Juan vio predicar los 7 mensajeros, después de que Juan vio predicar Pablo, amados hermanos, que los que ya conocemos este mensaje sabemos, Pablo, Ireneo, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, amados hermanos, y el hermano William Marion Branham, después de que ellos trajeron su mensaje, porque Juan está viendo el proceder. Sí o sí, ve el rapto, ve el día del juicio y vi trono sentado. Vio cuando el Señor Jesucristo, amados hermanos, todo el proceder de esta humanidad la ve. Dios se la muestra a Juan hasta el último día, hasta el último parpadear, hasta que desciende fuego del cielo en Apocalipsis 28, si no mal recuerdo la escritura, y consume la gran guerra del Armagedón, el tercer ay. Amados hermanos, lo que poníamos en el mensaje antepasado, creo. Juan ve todo el proceder. Y como él está viendo todo el proceder, también ve la predicación de estos 7 mensajeros. Y la escritura le llama, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Por eso la voz del cielo le dice, sella las cosas que los mensajeros, que los 7 profetas han dicho. Se lo voy a poner de esa manera. Y no las escribas en Apocalipsis. Ahora, hermano Joel, ¿cuál sería el propósito de Dios para que estas cosas de los 7 truenos no se escribiesen entonces? El propósito de Dios, creo yo con todo mi corazón, es lo que le dije al principio. Las escrituras que le dije, andamos por fe y no por vista. Si ellos hubiesen escrito todo eso en la Biblia, como algunas personas dicen, es que el nombre de William Marion Branham no aparece en la Biblia. Pues no puede aparecer. El nombre de Moisés no aparecía en los pergaminos de la generación de Moisés. Ni siquiera existía. ¿Por qué? Porque andamos por vista. Cuando Dios le habló a Noé, amados hermanos, que se construyera un arca, Noé no tenía una Biblia. Noé no tenía un pergamino para traerles a aquel pueblo y decirle, aquí está mi nombre escrito y dice que este hombre que aparece aquí tiene que construir un arca. No encontramos tal cosa en la escritura porque es por fe. El que se quiere acercar a Dios tiene que creer en su corazón que existe y que esta palabra es la verdad sí o sí. Con la generación de Moisés, amados hermanos, amén. En la generación de Moisés no había una Biblia escrita. No había un pergamino. Moisés no tenía. Miren, aquí dice que, amados hermanos, verá que tenemos que cruzar el Mar Rojo en seco. ¿En qué se basaba Moisés para lidiar con aquel pueblo? ¿En qué se basaba aquel pueblo tal vez para creerle? ¿O en qué se basó Josué y Caleb para creerle a Moisés? Ellos desde el principio estuvieron a la par de Moisés. Amén. ¿Cómo Moisés le creyó a Dios? Le creyó a Dios si no tenía una Biblia que hablase de él. Que él era el hombre indicado. Es de la misma manera en que usted y yo. Por eso Dios dijo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Amén. Y no las escribas. Ahora vea qué tremendo. Seguimos leyendo Apocalipsis 10. Lo que nos sigue diciendo,
el versículo 4, estamos leyendo. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. El libro está abierto. Y Juan quiere escribir lo que los 7 truenos han dicho. Amén. Lo que dijo Lutero, lo que dijo Wesley, lo que dijo William Branham, lo que dijo Ireneo, lo que dijo Colombo, Juan lo quiere escribir en Apocalipsis. Lo que dijo Pablo, lo que está escrito en el libro, en las 13 epístolas, 14 epístolas que escribió Pablo en la Biblia, Juan lo iba a escribir. El libro abierto viene de todo el futuro. Pero la voz, amados hermanos, le dice: sella las cosas que has visto, que los 7 truenos han dicho. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahí está por qué no aparecen en la Biblia. Porque la Biblia, esta palabra sí o sí, valga la redundancia, es verdadera. Y el ángel, ahora le dice el versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, el mismo ángel que trae el librito abierto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amados hermanos, después de que los 7 profetas hablaron, después de que los 7 mensajeros, los 7 truenos, que la escritura, amados hermanos, al mensajero le llama trueno, no le llama ángel, como algunos de nosotros hemos creído. Le llama trueno la escritura. Y es una gran diferencia entre Apocalipsis 10, versículo 4 y Apocalipsis 10, versículo 7. Después de que los 7 mensajeros, los 7 truenos emitieron sus voces, ¿qué significa sus voces? Su mensaje, la palabra de Dios predicada por todo el mundo. Después de que ellos hicieron eso, la Biblia dice que el tiempo, el Dios de la gloria juró, como dice con Abraham, no habiendo otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo. Amén. Que el tiempo no sería más. Que en la edad de la Odisea, que en la que estamos viviendo, que fue el último mensajero, el último trueno, emitió su voz para esta edad, el tiempo no será más. No habrán más edades. Lo estamos viendo a través de cómo el mundo se desarrolla. Se está acabando la gracia del Señor. Todo se está acabando, amados hermanos. El 6, versículo 6, juró por el que vive, ya se los leí, por lo que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, este es un ángel literal, amados hermanos. Los 7 truenos son 7 seres humanos con la voz de Dios en su boca. Por eso le dice trueno, porque cuando Dios habla, truena, es como con voz de trueno, y hay muchísimas escrituras, ¿verdad? Que sería simplemente un tiempo mal gastado si le empiezo a leer las escrituras, donde sabemos los cristianos que cuando Dios habla, habla con voz tronante. Así le habló a Moisés y así le habló a Job, amados hermanos, y bueno, así ha hablado siempre, y así seguirá hablando hasta el día en que Él venga en esta tierra. Ahora vea, sino que en los días de la voz del 7º ángel. ¿Quién es el ángel? Lo explicábamos. El ángel es el que estaba para traer el mensaje al profeta de Dios. El ángel es el que traía el así dice el Señor y lo depositaba en el profeta de Dios. En el ser humano, amados hermanos, este trueno simbólico que llama la Biblia era un ser humano, fue un ser humano con un don de profecía, con un don de profeta.
Era un ser humano, un hombre diferente, con el don más elevado que Dios puede dar, que es ser profeta. Pero había un ángel que lo acompañaba. Había un ángel que lo acompañó a cada uno de ellos. Amados hermanos, a cada uno, a William Branham, a Lutero, a Wesley, a Colombo, a Irineo, amados hermanos, a Martín, a Pablo, cada uno había un ángel, amados hermanos, que lo acompañaba, que le daba el mensaje, que le traía el mensaje. Habla como con voz de trueno, porque es la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, preciosa la escritura. Por eso dice en Apocalipsis 1, ¿verdad? Y escribe, o Apocalipsis 2, cuando empieza el mensaje, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Ve? Porque hay un ángel que traería ese mensaje al mensajero, al que la escritura llama trueno, al hombre, al ser humano con un don de Dios. La palabra de Dios siempre, sí o sí, ha llegado al profeta. ¿A través de quién? A través de un ángel. A través de un intermediario entre Dios y el profeta. No malentienda, usted dirá, un intermediario. Dios siempre tiene súbditos. Para cada cosa, Él tiene algo. El intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Amados hermanos, y el ángel siempre, sí o sí, como visitó a María, le trajo el mensaje a María: bienaventurada, porque has hallado gracia. Le estoy parafraseando, por supuesto, a los ojos de Dios. A cada uno de ellos, el Dios les ha mandado un ángel para mandar su mensaje. Amados hermanos, cuando en Daniel 9, amados hermanos, y las 70 semanas de Daniel se arrodilló y se le aparece el ángel y le dice: desde que te arrodillaste fue dada la orden para que viniese ante ti un ángel, trayendo el mensaje de la gloria hacia esa persona. Un ángel trayéndole el mensaje de la gloria hacia el profeta, hacia lo que la Biblia llama trueno. Amén. Porque la Biblia, literalmente, Dios con su propia palabra no llamó a Jesucristo, nunca llamó profeta. A Juan no le dijo al profeta: ve, y a Juan dile, le dijo a sus discípulos, dile lo que has visto, los muertos son resucitados, los cojos andan, los mudos hablan. Ve y dile a Juan. No dijo: ve y dile al profeta Juan. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Entonces este ángel, amados hermanos, de Apocalipsis 17, es el ángel que le traería el mensaje ¿a quién? Al séptimo trueno, que en este caso su nombre sería William Marion Branham. Un hombre común y corriente, con un don de profeta, de profecía, un hombre de carne y hueso como usted y como yo, pero con un don de Dios, con la palabra de Dios en su boca. ¿Por qué? Porque este ángel se la traía. ¿Cuál es el que le traía? El libro abierto. Lo que se le dijo: sella las cosas y no las digas. Sella las cosas, amados hermanos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Porque tengo básicamente otro plan. Tengo otra manera en que la voy a hacer. Y ese es mi orden. El orden eterno de Dios. El que no se puede equivocar, el que no se puede brincar. La palabra de Dios tiene que venir sí o sí en cada edad para un profeta. En cada periodo de tiempo, amados hermanos, tiene que llegar a un profeta como Jesús. Llegó y fue bautizado por Juan el Bautista, el profeta de su generación, amados hermanos, de su edad. Bendito sea su nombre. Este ángel de Apocalipsis 17 era el encargado de acompañar al profeta de Dios a todos lados que se movía. Y hasta se dejó fotografiar por la ciencia. El lente de cámara lo tomaron. De ahí que el mundo puede decir que no, o el mundo puede decir que sí. Como cristianos tenemos clavado en nuestro corazón que sí o sí fue un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque fue vindicado, porque fue el séptimo trueno
que el séptimo ángel de Apocalipsis 17 lo estaba indicando, le está trayendo el mensaje correcto, encuadrado, o cuadrado, mejor dicho, conforme a las Escrituras. Pero de ahí, amados hermanos, de que el séptimo trueno sea un hombre, porque ese sí habló. La Escritura nos confirma a nosotros. La Biblia, la voz, el alfa y la omega, dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Las únicas voces que se escuchan ahí. La voz del alfa y la omega y la voz de los 7 truenos. Es las únicas voces que encontramos en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es la misma voz. La voz de los 7 truenos es la misma voz de Dios a través de un hombre, a través de un profeta. Pero de ahí a que confundamos los 7 truenos con el ángel, amados hermanos, a que confundamos, amados hermanos, a que el ángel de Apocalipsis 17, el mensajero o el trueno que vendría a hablar la palabra que el ángel traería, en Apocalipsis 17 es muy diferente, amados hermanos. Vea, el trueno, si usted le quiere poner un nombre, amados hermanos, los 7 truenos fueron 7 seres humanos que hablaron. Pero el ángel de Apocalipsis 17 es un ángel que le trae la palabra, el mensaje de Dios a este trueno de la edad de la Odisea. No que el trueno o la persona, para que me entienda mejor, sea un ángel. El ángel es un ángel, amados hermanos. Y el trueno es un trueno, es una persona con la voz de Dios en su boca. Voz que viene a través del ángel. Que si el ángel no se la trae, él no la podría hablar. Porque esa es la manera de Dios. Con voz tronante habla Dios. Y el orden de Dios no se quebrantaría jamás. Pero de ahí que, ¿verdad, amados hermanos? Hay hermanos que creen que él era el ángel y que aún que va a regresar. Amados hermanos, hemos caído al nivel de fanatismo. Pero vea, le voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es que Pablo, yo creo que usted ha leído de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 14 creo fueron escritos por Pablo. El Espíritu Santo utilizó a Pablo para escribirlo. Un hombre tremendamente usado por Dios, ¿verdad? La voz de Dios para la edad de Éfeso. Aparte de ser tremendamente usado por Dios, amados hermanos, un hombre muy intelectual, un erudito de sus días, un hombre el que conoció los dos lados de la moneda, conoció lo que la ciencia decía a través de la, ¿verdad, amados hermanos, de la teología, ¿verdad? Porque era un teólogo. Y también conoció la presencia de Dios. Ahora, este hombre, si el ángel de Apocalipsis 17 fuese un hombre, literalmente, eso significa, porque la Biblia no miente y no se puede quebrantar, y cualquier cristiano sabe eso, eso significaría que le tenemos que dar para atrás y Pablo caería siendo un ángel también. Y Martín Lutero también, y Wesley sería un ángel. Y por supuesto Martín, Colombo e Ireneo también serían ángeles. Porque no podemos nomás tomar de ángel al último mensajero, al último trueno. También los otros 6 para atrás serían ángeles. Y si tomamos al último como ángel nomás, entonces nos quedan 6 truenos nomás. Porque uno de los truenos lo estamos tomando para hacerlo ángel. Y entonces descuadramos las escrituras. Y si lo tomamos al otro lado, si agarramos a ellos como 7 truenos, ¿verdad? A los 7 mensajeros como los 7 truenos, pero al último mensajero también lo tomamos como el séptimo ángel literal, entonces los otros 6 también los tenemos que tomar como ángeles. Pero ahí le va. Entonces, si usted quiere, hágase esa escena en su cabeza. Ponga esa ilustración en que ellos son los 7 truenos y también son los 7 ángeles. Pongamos esa ilustración y vea cómo Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos desbarata esa ilustración que tenemos en la cabeza. La Escritura dice un hombre muy sabio, Pablo en Gálatas 1, versículo 8. Mas si uno de nosotros,
¿Usted cree que Pablo, amado hermano y hermana, se está refiriendo a él y a los discípulos que andan con él? Pero el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no está escribiendo una Biblia para Pablo y su edad. Está escribiendo una Biblia para la generación del futuro, para los 2000 años que Dios conocía que vendrían. Y Pablo nos dice acá, mas si uno de nosotros, el que es el primer mensajero a la primera edad, y los 6 que siguen, y los 6 que continúan, a eso se está refiriendo Pablo. No se está refiriendo a los apóstoles que andan con él. Mas si uno de nosotros, o un ángel del cielo. Ya vio cómo Pablo, sí, el Espíritu Santo tenía claro esta escena en que estamos viviendo. ¿Cómo es que dice? Por si estamos un poco confundidos, mas si uno de nosotros o un ángel del cielo, por si usted quiere poner a Pablo o al hermano Branham como ángel y como trueno, vea lo que le está diciendo. No tendría sentido si Pablo dice, mas si uno de nosotros, él o un ángel del cielo. Habría una tremenda incoherencia en el idioma, en la Biblia. Pero le está diciendo claro, si uno de nosotros, y no le especifica qué, si ser humano, o trueno, o profeta. Pero sí le está diciendo más, si uno de nosotros, o un ángel del cielo, de los que le acompañan a él, de los que le acompañó a Lutero, el que le acompañó a Martín, a Colombo, a Ireneo, a William Branham, a Wesley. Amados hermanos, mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea incorrecto. Ahora, si el Espíritu Santo a través de Pablo tenía claro, le está mostrando, el mismo Espíritu Santo que habla a través de Pablo aquí es el que le muestra, el mismo Dios a Juan, todo el futuro, todo el peregrinar de la iglesia. Si él tenía claro que eran unos ángeles, ¿cómo cometería semejante incoherencia, semejante error? Y mucho menos Pablo también, siendo un hombre erudito, elocuente, amados hermanos, instruido ante los pies del gran maestro de aquellos días, Gamaliel. ¿Cómo podría cometer semejante error en decir si uno de nosotros o un ángel? Si él era ángel, entonces se hubiese quedado en... Si él sabía que él era un ángel para esa edad, entonces él hubiese decidido, mas si yo, o los que siguen, pero en ningún momento hubiese mencionado la palabra, o un ángel del cielo. Amén. Os anunciaré otro evangelio, sea anatema. Pero el Espíritu Santo a través de Pablo sabe cómo sería el programa de Dios. Y sabe que ellos no están incluidos entre los ángeles, pero sí entre los truenos, a los que el ángel le traería el mensaje de Dios. Y por eso le dice, si uno de nosotros los truenos o el ángel que nos acompaña. Se lo estoy parafraseando, no malentienda, le estoy poniendo la ilustración, ¿verdad? Si uno de nosotros los truenos o un ángel del cielo, el que viene, que trae el mensaje, os enseñara un evangelio diferente, por supuesto que no lo haría. Porque ese mensaje viene de la mismísima presencia de Dios, de la mismísima gloria. Pero si un ángel del cielo, porque Satanás se disfraza, ¿verdad? Como ángel de luz, dice la Escritura, anunciare otro evangelio diferente, entonces sea anatema. Que el Señor nos ayude para que no caigamos en el fanatismo, amados hermanos, para que podamos entender lo que las Escrituras nos están diciendo. Porque hemos llegado a tal punto de fanatismo, hermano, donde se repiten exactamente las mismas escenas, amados hermanos, donde, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, donde usted no puede hablar, un hermanito de otra iglesia, denominación, no me puede venir a mí a decir absolutamente nada, que el hermano Branham no fue un profeta de Dios, o hablarme mal en contra del hermano Branham, porque inmediatamente me molesto. Inmediatamente me pongo rojo en mi cara y ya no quiero saber nada de ese hermano. Porque me está diciendo que él no cree que William Marion Branham fue profeta. Me fastidia, como me dijo alguien a mí. Me fastidia que hablen así de hermano Branham.
Pero un inconverso, un mundano, le puede venir a decir a usted que no existe Dios, que es mentira, que Jesucristo vivió, murió y resucitó por usted, y seguro que usted a eso no le molesta. Ahí no pasa nada. Ahí dice hay que entenderlo, es que necesita amor, o es que necesita conocer a Dios. En pocas palabras, si aceptamos que nos hablen en contra de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Creador, del que dio la vida por nosotros, eso no nos molesta. Pero que no nos diga una palabra en contra del profeta de Dios, porque eso sí nos irrita. Eso sí, amados hermanos, nos pone mal de ya. Sencillamente el mismo fanatismo que existió cuando el Señor Jesucristo. Amados hermanos, la misma escena de San Juan 9, todo el capítulo del ciego, ¿verdad? Amados hermanos, cuando se pasó con Jesús. Y Jesús hizo lodo y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, que traducido hoy quiere decir el enviado. Amados hermanos, y aquella gente no podían entender, amados hermanos, cómo es que había sido ciego y había sido curado. Amén. Y empezaron los fariseos a preguntarle. El versículo 24 del capítulo 9 de San Juan. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablaban de Jesucristo. Vean nomás qué terquedad, vean nomás qué ceguera. El 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué más testimonio querían? ¿Qué le importaba a él si era pecador? Lo único que tenía clavado en su corazón, que alguien había hecho la obra y nadie más podía hacer si no era Dios. ¿Qué le importa a usted si el hermano es denominacional o si es lo que sea? Viva su vida. Ocúpese de su vida y dejemos los demás allá, a un lado. Vea cómo las escrituras nos dan ejemplo a nosotros. El 25, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, vaya terquedad de gente. Le volvieron a decir: ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya los he dicho ahora y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? La pregunta les da el mensaje. Ya les testificó, ahora los invita. ¿Quieren hacerse discípulos de Jesús, del que me abrió los ojos? Vea la respuesta que ellos le dicen. Cuando él les dice: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? El 28, versículo 28 de San Juan 9. Y le injuriaron. Sí, entendemos que injuriar, ¿no? Amados hermanos, le molestaron, le maldijeron, se enojaron con él, le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Vaya precioso, ¿no? Ellos mismos confirmaron, el diablo en ellos confirmaron que él era discípulo del Dios de la gloria. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vea qué tremendo, con qué se conformaron, con ser discípulos de Moisés. Ahora, si la palabra es correcto, si usted y yo creemos que este ciego fue abierto por Jesucristo, los ojos, le dio vida, le dio vista a este ciego, si usted cree eso, también crea que esta gente eran discípulos de Moisés. Y también crea que Moisés era profeta de Dios. Y sí o sí, no es la misma escena que estamos viviendo. ¿A dónde la podríamos sacar esta escena de la Biblia? No podemos tapar el sol con un dedo. Amados hermanos, es la misma escena de aquellos tiempos, exactamente la misma escena de hoy. Que nos digan mal cualquier cosa del Señor Jesucristo está bien, pero que no nos toquen al hermano Branham. Porque somos discípulos de Él. Que el Señor nos ayude. Ciertamente nos debería dar vergüenza espirituales. Lo único que hacemos es manchar, afrontar el testimonio de un profeta de Dios, que si regresaría a predicar nos condenaría a todos con esas actitudes que tomamos, que no hemos leído la Biblia, que no vemos la misma escena, y le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo de ellos, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vea 29, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. También nosotros sabemos que Dios habló a William Branham.
no lo dudamos. Amén. Lo entendemos bien. Pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Vea lo que dijeron del Dios de la gloria. Exactamente la misma escena. Si sabemos que Dios habló al hermano Branham, si sabemos que es un profeta de Dios, pero cuando alguien más nos quiere hablar de la Biblia explícita, entonces ahí ya este hermano no sabemos de dónde vino. Vergüenza deberíamos de sentir. Que el Señor nos ayude. En ese nivel de fanatismo hemos caído. ¿Por qué? Porque no sabemos diferenciar, porque no conocemos la diferencia entre los 7 truenos y los 7 ángeles, porque no sabemos quiénes fueron los 7 truenos y qué nos dijeron, que sí hablaban, tenían voz, tenían un mensaje de Dios, y los 7 ángeles que se nos dice, sino que la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Y el mensaje pasado pusimos que era una trompeta de que el Dios mismo de la gloria en su ángel, mandando su ángel, que se metiera ese mensaje del ángel, que le trajera el mensaje del ángel al trueno, para que me entienda mejor, para juntar una novia en una trompeta de descanso, en una trompeta de un nuevo principio, de un nuevo amanecer, de un nuevo día. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Estamos esperando ese día, con fallas, con errores, pero estamos creyendo que ese ciego, amados hermanos, que nació ciego y que alguien le dio la vista, y si era pecador, como dijo él, no lo sé, lo único que sé es que me dio la vista. De la misma manera, estoy creyendo que el Señor nos ayude. Estoy creyendo de la misma manera que aquel que le dio vista al ciego ha venido y nos ha dado vida a nosotros. Y nos ha vindicado esta palabra. Nos mandó un profeta para aclarar el panorama. Pero de ahí que muchos lo han entenebrecido, lo hemos oscurecido. Y no estoy, esto solo es parte del mensaje para ustedes que lo miran, que lo podamos entender. Yo no estoy en el plan en mi corazón. El propósito en mi corazón no es criticar al hermano que cree diferente. Yo tengo muchísimos hermanos y me llevo también con un hermano, un precioso hermano de acá, que predica este mensaje y que cree que el hermano Branham va a regresar, pero que es un precioso hermano que quisiera tener el amor que él tiene en su corazón. Lo quisiera tener yo. Yo no estoy criticando esa parte, simplemente estoy tratando de exponer las escrituras como creo que son para ustedes que me ven, para aquellos que necesitan o que desean una enseñanza. Que el Señor nos ayude a seguir luchando, y donde quiera que usted se encuentre, donde quiera, en cualquier rincón de este planeta Tierra que usted se meta, que el Señor Jesucristo le bendiga, guarde su alma, guarde su familia, guarde su corazón. Es el deseo, mi deseo, de su hermano en Cristo que le ama. Reciba un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Dios le bendiga.